No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. Vamos a empezar a ver la realidad de otra manera. Por eso el título viene a ser bien a tono. Hasta ahora vemos lo que de repente se nos presenta a nuestra vista. Y hay muchas cosas bellas que podemos admirar y ver y realmente agradecerle a Dios por estar en ese momento delante de esas cosas bellas. Algunas son personas, algunos son eventos, algunas son la creación de parte del Señor. Pero también debemos ver cómo el Señor Jesús veía. Que él con toda seguridad tenía una manera diferente de ver a la que nosotros hacemos, porque las reacciones de Él son contrarias o diferentes por lo menos a las nuestras. Y es, como dice el famoso dicho, depende del cristal con el que se mira. Veremos ahora de ponernos el cristal del Señor Jesús. Y porque muchas cosas espectaculares podrían pasar en el diario vivir de la iglesia, y la iglesia eres tú, si viéramos las cosas de la vida como las de Jesucristo. Hay una creencia muy particular de la gente que cree que en este siglo XXI las cosas tienen que verse de diferente manera, obviamente comparando con el tiempo en el que vivía Jesús. Pero Cristo es atemporal, o sea, no está encerrado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en el tiempo del Antiguo Israel. Él es atemporal, Él está viviendo acá, lo habíamos cantado en la última alabanza. Tú estás aquí, y yo eso lo creo. Porque Él es un experto en los temas social, personal, eclesiástico, cultural, histórico. No hay límites. Y si queremos revertir la tendencia de la iglesia, es necesario actuar ya. Hoy un hermano al estar entrando me hizo recuerdo de algo que habíamos comentado hace un tiempo. Porque en nuestro país, vamos a poner, digamos, lo que él me comentaba era algo que había sucedido en otro país, pero ¿por qué está sucediendo en nosotros que durante los meses de octubre, de agosto especialmente, en los meses de enero, la gente se conmueve tanto para hacer saumerios, para hacer hechicería, para hacer muchas cosas de ofrendas a dioses paganos? La verdad es cierta, los cristianos hemos dejado de vivir una vida cristiana y estamos dejando que los paganos, los herejes y los idólatras hagan de las suyas, hagan lo que quieren hacer. Y los miramos y decimos, es su problema, pobrecitos. Sin embargo, nosotros estamos metidos ahí. Vivimos en un país el cual está siendo afectado por esas cosas. Y nosotros debemos actuar. No que nos afecte a nosotros, no que la hechicería nos vaya a causar algún daño, sino que vivimos en un país que está gobernado en este momento grandemente por la hechicería. Y debemos hacer las cosas. Es necesario actuar ya. Si no, nos vamos a enredar y nos vamos a mezclar con el mundo en lugar de afectar al mundo con el mensaje de Jesús. Y para hacer la diferencia debes saber qué es lo que hizo Jesús en determinada situación y hacer tú lo mismo. Muchos hombres de Dios lo tuvieron que hacer en obediencia a la palabra y los resultados fueron magníficos para ellos y para todo el mundo en su tiempo. Y este pasaje que nos ha leído nuestro hermano Connie habla de la forma en que Cristo puso el ejemplo de cómo debemos obrar y hacer frente a nuestras propias debilidades y no permitir que el mundo marque el ritmo de nuestra vida. Tenemos entonces que ver del mismo modo que lo vio el Señor Jesucristo. Hoy veremos a través de sus ojos. Y el punto número 1 dice, ¿cómo veremos a través de sus ojos? Pues caminando con Él. Llegaron a Cafarnaúm, dice en el verso 33 o 34 del capítulo 9 de Marcos. Y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó,
¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. A mí realmente me conmueve profundamente la paciencia de Jesús. Realmente me conmociona mi corazón saber que estoy caminando con alguien y de pronto se pone a discutir, en este caso es lo que estaban haciendo sus discípulos. Se ponen a hablar entre ellos y claro, seguramente se notaba que estaban discutiendo. Qué triste es cuando tú de repente estás hablándole a alguien y antes la manera de no escucharte era desenchufarse y empezar a pensar en cualquier otra cosa, abstraerse a pensamientos propios y, ay, perdón, ¿cómo me dijiste? Cuando termino de explicarte. Pues ahora hay un método más moderno. Sacas tu celular, te instalas y dejas de participar de la charla. Y entonces están en tu mesa varias personas y todas con sus teléfonos. Y tú de repente estás comentando algo y nadie te está escuchando. En el caso de Jesús es distinto. Él siempre estaba atento a los demás, siempre les estaba escuchando. Les había contado lo que al Mesías le esperaba en Jerusalén. Él les había dicho, esto va a pasarme. Y ellos, pero qué manera singular de enfrentar la realidad, estaban pensando en su reino en la tierra, en sí mismos, como principales ministros de Estado. ¿No es cierto? A ver, ¿quién va a llevar la cartera de gobierno? Seguramente estaban diciendo. No, ¿quién va a ser el ministro de la presidencia? O sea, a ver, ¿quién va a ser el que va a estar al lado del maestro? Jesús estaba yendo hacia la cruz. No estaba pasando esta vida simplemente porque le había tocado vivir ese tiempo. Él estaba yendo camino hacia la cruz. Y sus discípulos estaban discutiendo cuál de ellos sería el más importante. Podríamos hoy día en la mañana hacerte una pregunta. ¿Tienes realmente claro cuáles son tus prioridades? ¿Realmente sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer aquí? O de repente estás ya pensando, no, mañana es lunes, tengo que ir a atender mis negocios, tengo que tener mi trabajo, tengo que tener mi oficina, tengo que tener mi familia. ¿Cómo están fijadas tus prioridades? Tal vez es necesario empezar a ver con los ojos de Jesús y dejar de discutir de esas pequeñas cosas mundanas en las cuales tú en este momento de repente estás abstraído. Tal vez estás pensando, ya tengo algo que atender el día de mañana o la semana que viene y debo atender eso en mi mente y en mi corazón primero que nada. El Señor Jesús tenía otra idea y les estaba preguntando por qué discutían o qué estaban discutiendo. ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Es la pregunta concreta que les hace el Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos le explicaron con pelos y señales. No, dice que se quedaron callados. No se atrevieron a contestarle. ¿Por qué? Porque sabían que no era bueno. Si el Señor Jesús hoy te preguntara, ¿por qué discutes? ¿Qué hace que tú tengas deseos y maneras de entrar en discusiones? ¿Por qué tienes esa debilidad de a todo encontrarle la razón para armar una discusión? Y yo me pongo a pensar cómo habrá sido ese momento. Porque cuando empiezan las discusiones, ya las conocemos porque vivimos en familias, no necesariamente son solamente los esposos que discuten, sino también los hermanos, los padres con los hijos. Empieza como, ¿qué me has dicho? ¿A qué te estabas refiriendo? O sea, solito, ¿no? Salimos como con delicadeza, como hecho con diplomacia, ¿no? Oye, ¿qué dijiste? ¿Sí, por qué llegas hasta ahora? ¿No? Y entonces, claro, a la respuesta que viene ya sale el misil, ¿no? Y entonces dice que la palabra blanda aplaca la ira. Justo eso ya no lo tomo en cuenta, porque tomo la segunda parte, que dice
y la palabra áspera aumenta el furor. Esa es la que voy a utilizar. Me ha venido a decir, me ha venido a inquirir, y ya le había comentado, ya sabía, ahora le voy a hacer saber. Y entonces empieza la discusión. Seguramente en el camino venía ya gritando, ¿no? Porque era una discusión, no dice que estaban conversando, calmada y pausadamente. Como toda discusión, se habían puesto a comentar lo que estaba pasando y entonces seguramente no habrá dicho: yo creo que soy Pedro y necesito que ustedes entiendan que voy... No, rato, ¿no? Entonces, y Jesús, que estaba cerca, pues los habría escuchado. Y por eso les dijo, no les dice, ¿de qué hablaban? ¿Qué tanto discutían? ¿Qué era tan importante para ustedes para que hayan hecho subir el furor? Para que hayan defendido con tanto ardor lo que estaban hablando. Ellos creían que Jesús no los estaba escuchando, que no los estaba mirando. Y en ese momento la discusión estaba bien. Eso nos pasa a nosotros habitualmente en la casa, en la oficina, en el transporte público, en la calle. Crees que Jesús no está a tu lado. Y sin embargo dices, tú estás aquí, tú estás conmigo. Él te ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y sin embargo tú entras en discusiones todo momento. Y ese rato crees, está bien. Y cuando acaba la discusión dices, qué bien, le he dicho en su cara lo que tenía que decir. Qué bueno, me tenía que haber escuchado. Ahora sí, estoy tranquilo, porque ya se lo he dicho. Pero en su presencia, cuando el Señor Jesús les preguntó, ¿de qué hablaba? Apareció toda su maldad. Y no pudieron explicarlo. ¿Cómo podrían explicarle a Jesús? Sí, ¿sabes qué? Estábamos discutiendo que yo no estoy de acuerdo con Juan ni Pedro. Ellos no podrían haber explicado jamás lo que estaban discutiendo. ¿Tú puedes explicarle a Jesús en medio del furor de tu discusión? ¿Le puedes explicar a Jesús? También Jesús, pero es que tengo que sentar los cabales en esta reunión. Tengo que hacer mi posición firme para que me escuchen. Seguramente estarás con la razón para que el Señor Jesús te diga, perfecto hija, dale, grítales nomás con todo ímpetu. Perfecto hijo, muy bien, muestra toda tu valentía y grítales tú también. Si siempre caminaras con Jesús, si siempre percibieras que Él está a tu lado, habrían grandes cambios en ti primero y en el mundo después. ¿Por qué? Porque verías con sus ojos. Verías la situación como Él veía. Estarías a tono de lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque caminarías junto con Él. Porque estarías a su lado. Porque te daría vergüenza decir, puedo iniciar una discusión áspera ahora, delante de Él, en su presencia. Pedro nos hace recuerdo en la primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 1. Para esto fuiste llamados, para discutir. No, padre. Estoy leyendo primero el pasaje. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Para esto fuiste llamado, para seguir a su lado, para caminar con Él, para andar sus pasos, para seguir sobre la huella que Él ha plantado. Para eso fuiste llamado. No fuiste llamado para hacer la diferencia mostrando tu mal carácter, mostrando tu altanería. Él te llamó para que camines junto con Él. De repente, si te preguntaras, si en ese momento se te ocurriera preguntarte, ¿podría seguir haciendo esto si Jesús me estuviera mirando? Y si te preguntas, ¿podría yo estar haciendo lo que estoy haciendo si Jesús me estuviera viendo? Y ten en cuenta que Él conoce tu corazón. Él conoce las intenciones con las que estás haciendo las cosas. ¿Seguirías haciendo? ¿Permanecerías haciendo lo que estás haciendo a pesar de que Jesús sabes que te está mirando? O tal vez podrías preguntarte y dirías, yo podría seguir hablando como estoy hablando, de la manera en que me estoy refiriendo,
de la forma en la que me están escuchando los demás si Él me estuviera escuchando? ¿Podría yo seguir utilizando el mismo lenguaje, el mismo tono, las mismas palabras, si Jesús me estuviera escuchando? ¿Podría decir lo mismo delante de Él si en ese momento Él estuviera personalmente ahí delante mío? Debes saber que todo lo que haces o dices es visto y oído por Él. Así es que no digas, ¿será que Él me verá? Sabes que lo está haciendo. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuentas. Ahora, las palabras ociosas vienen de cómo nosotros percibimos el entorno, la situación, a las personas. Y decimos y expresamos lo que ese momento sentimos y de cómo estamos percibiendo. Tal vez nos equivocamos nosotros al percibir las cosas por la pequeña ranura por la que estamos mirando. Es como si tú quisieras ver el horizonte a través de una ranura de un buzón y solamente ves una parte, cuando en realidad si abrieras todo el espacio como una ventana podrías ver lo que él veía. Pablo les decía a los romanos cristianos: sométanse todos ustedes a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice el verso 6 y 7: pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces puedes decir: ah, no, pero estas autoridades no me placen a mí. Hacen leyes que no me convienen. Ponen las condiciones que ellos quieren. Y puedes poner las autoridades gubernamentales, departamentales, citadinas, o de repente tu propio jefe en el trabajo, o de repente tu propio esposo en el hogar. Y entonces te pones a protestar de la autoridad. ¿Por qué? Porque estás viendo a través de una ranura del buzón. No estás viendo lo que Dios hace a través de ellos. Él dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Sí, dirás, pero caramba, pero es que yo quisiera pagar y que mis impuestos sirvan para lo que yo pienso que deberían servir. Yo creo que nos equivocamos cuando queremos que los demás hagan lo que yo quisiera que hagan. Y hacemos mal en no respetar al gobierno ni a la gente. Y en ese caso, cuando nos ponemos a pensar, pues esta autoridad no me gusta, inclusive podemos hablar hasta de los pastores de las iglesias, y podemos hablar de cualquier tipo de autoridad, cuando dices no me gusta, en realidad lo que estás diciendo es: Dios, te equivocaste, pusiste mal, yo tenía una mejor propuesta, conozco mejores personas que podrían estar en vez de las que tú en este momento has puesto en el gobierno, sea el gobierno de la oficina, de la ciudad, del departamento o del país o de tu casa. Te has equivocado, Dios. Cuando tú caminas junto con Jesús, vas a ir donde es necesario mostrar el Evangelio. Vas a caminar donde Él iría. Vas a caminar por donde Él caminaría. Vas a caminar haciendo las cosas que Él haría. Y no estarías entrando en discusiones inútiles. Y no estarías poniéndote a discutir contigo mismo, pensando que los demás, en este caso, los que están mandando, ya sea en tu hogar, ya sea en el país, ya sea en tu oficina, lo podrían hacer mejor si siguieran tus pautas, si siguieran tus ideas. Dice el Señor que tienes que saber que Él utiliza toda esa estructura para moldear tu carácter. Si vieras con los ojos de Jesús, podrías decir igual que el salmista:
sustenta mis pasos en tus caminos. Por favor, Dios, reténme por donde tú quieres que yo vaya. No dejes que me desvíe, no hagas que yo cambie de rumbo. Por favor, haz que camine en la vía que tú has puesto delante de mí para que mis pies no resbalen. Es el Salmo 17, verso 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, para que yo no tenga tropiezos, para que yo camine exactamente como tú quieres que haga, para que yo siga tus pisadas, para que yo esté detrás de ti, para que esté a tu lado, para que tú estés conmigo. Por favor, no dejes que yo vea otro camino, que no vaya por un camino diferente, que yo siga lo que tú quieres que yo siga. Y entonces sí, veremos con los ojos, porque el punto número 2 dice, pensando como Él. Veremos con los ojos de Jesús cuando nos ponemos a pensar como Él. El verso 35 dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Jesús trató este asunto muy en serio. Nosotros de repente estamos pensando y tenemos una idea. Tal vez nuestro concepto y nuestro criterio viene a ser no adaptado a lo que Dios quiere y Jesús nos ha mostrado para que sea nuestra vida cristiana. Y hay una expresión que, como ustedes saben, en la Biblia no hay palabra ociosa, ni siquiera una coma ha sido puesta sin motivo, y dice, Jesús se sentó. Nadie le podría prestar atención a esa frase, ¿no es cierto? Podría decir, bueno, se sentó, se paró, estaba echado, estaba como sea, finalmente, ¿qué importa? No, importa, él estaba de pie, ¿no? Porque habían llegado a la casa, los había reunido, ¿de qué estaban discutiendo? Y ellos ni siquiera le han podido contestar. Y entonces él se sentó. Claro, puede decir, pero no está bien, hay que sentarse para la manera en la que Jesús actúa, y el relato de Marcos en este sentido es real. Los rabinos, cuando iban a enseñar a sus discípulos con autoridad, los llevaban a un lugar y él se sentaba. Él sentaba las bases de lo que tendría que hacer con esa posición. Se sentaba en un lugar y ellos ya sabían que eso era algo serio. Nada que ver con la expresión que ahora dice, che, nos vamos a sentar a charlar. No tiene nada que ver con eso. Está hablando que Jesús fue y se ubicó en el lugar donde ellos sabían que estaba mostrando su autoridad. Adoptó la postura de un rabino que enseña a sus discípulos. Y les explica que para tener grandeza en su reino tenían que ser los últimos y no los primeros. De repente nosotros, que tenemos una forma bien rara de ver las situaciones, diríamos, a ver, les ha llamado y les ha dicho, un ratito, siéntense, les voy a sacar los chubis para que ustedes entiendan. Les voy a explicar. Con amor los llamó y les dijo, ustedes de qué estaban charlando, y nadie les supo decir nada, pero él ya lo sabía, que estaban discutiendo de quién iba a ser el primero, y les dice, ahora les voy a dar las pautas, ¿ya? O sea, ustedes piensan que el primero es el que más grita, el primero es el que ordena, el primero es el que manda, el primero es el más gordo, el más grande, el más fuerte, la más pequeña, la más flaquita. ¿Qué idea tienen ustedes de cómo es el que manda? Desechen todo eso. Dejen todo eso a un lado. Les voy a decir, el que de ustedes quiera ser el primero, tiene que ser el último. Y quiere ser el que quiere que le sirvan, tiene que ser el primero en servir. Tenían que ser los postreros
Y si quieren ser siervos, si querían ser amos, deberían ser siervos. Y en vez de tener ambición de gobernar, debería estar la ambición de servir. Que en vez de tener la ambición de tenerlo todo, debería estar la ambición de hacer cosas para que los demás tengan. Es interesante ver cómo las grandes personalidades de la historia son recordados porque aportan a la sociedad. Los inventores, los grandes estadistas, los gobernantes, aquellos que dirigieron batallas, ellos aportaron a la sociedad. Las grandes personalidades son recordadas por eso. No son recordadas porque usan al Estado o a la gente para aumentar su poder y sus ambiciones. Nadie es recordado, excepto en la historia, como un tirano, como un déspota, por lo que hizo mal, sino para que nadie más lo vuelva a hacer. Es recordado con honores aquel que hace aportes a la sociedad. La economía podría resolverse de gran manera si todos hicieran algo por los demás y no para su beneficio. Si se han dado cuenta, en la economía todos quieren llevar agua a su molino, todos quieren que las cosas les salgan bien a ellos y los demás no me interesan. No, mientras a mí me va bien, yo estoy perfecto. De ahí viene una famosa frase española que dice: ande yo caliente, ríase la gente. Todos queremos hacer las cosas a nuestro modo. Los problemas políticos se resolverían si la ambición de los políticos fuera la de servir al Estado y no la de usar a la gente para lograr sus objetivos mezquinos. Y más interesante todavía, a raíz de las últimas 2 conversaciones que hemos tenido acá en la iglesia, en las reuniones de matrimonios, la pugna de poder en el matrimonio no existiría. ¿Ustedes creen que no existen pugnas de poder? Pues hemos demostrado en 2 reuniones pasadas que sí existen pugnas de poder. Y entonces no existiría. Si no hubieran pugnas de poder, no existirían ni el matriarcado ni el machismo. Y los que estaban dirigiendo la reunión dijeron en una pregunta: ¿ustedes creen que hay machismo en la iglesia? Y les dejo la pregunta a ustedes. Ese día resolvimos una cosa. Ustedes vean si hay o no hay. Pero no existirían. Los matrimonios serían sólidos, estables, que caminarían juntamente con el Señor, pensando como Él pensaba, si se pusieran de acuerdo en lo que Dios dice que tienen que hacer en sus matrimonios. Y no estuvieran pugnando por ordenar, ganar espacios y mandar en su propio hogar. Por ahí de repente el apóstol Pablo se le ha ocurrido esta idea que vino pensando en Jesús, diciendo: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haz lo mismo que hacía Jesús, ese mismo pensar, ese mismo sentir, eso mismo que se aplique en tu vida. Jesús, por la forma en la que pensaba, hacía que las cosas complejas sean muy sencillas. Todos nosotros armamos teorías, armamos planes, estrategias para lograr lo que queremos. Sin embargo, Él decía que lo simple es lo que te lleva a una buena relación con los demás. ¿Y qué era eso? Una buena comunión con Dios. Simple, porque Él ha puesto su espíritu en ti, porque Él vive en ti, porque solamente tú tienes que dejar que fluya el Espíritu de Dios en ti y dejar morir a tu carne, hacer que tu propio ego deje de prevalecer y vivir lo que Él vivía. Jesucristo fue correcto porque pensó correctamente. Jesús siempre pensó en los demás. Si tú dejas de pensar en ti y en lo tuyo, te vas a enfocar más bien en los demás, en sus necesidades, en lo que es bueno para ellos. Santiago
un poco más amplio, porque él era el hermano de Jesús, tenía algo de la percepción clara de lo que Jesús decía. En el capítulo 3 de Santiago, en versos 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Hay alguien que sigue los mandatos del Señor? Bien, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como diríamos en un léxico bien común, dice que eres cristiano, quiero ver. Muéstrame. Ahora quiero verte actuar. Y entonces Santiago, para no dejarnos así en la nebulosa o de repente así, no, creo que soy cristiano, porque sí, a ver, voy alguna vez a la iglesia, sí, oro cuando tengo necesidades, bueno, también sí, doy alguna vez mi ofrenda, a ver qué, no, eso no es cristianismo. ¿Crees realmente que temes a Dios, que obedeces sus mandamientos, que sigues sus caminos? Dice, está bien, pero si tienes celos amargos, contención en tu corazón, no te jactes ni mientas a la verdad, porque esta sabiduría, o sea, esto que tú estás pensando que es lo correcto, esto que tú crees que está apropiado en tu vida, esta vida que estás viviendo amparada bajo un paraguas de religión, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Que lo que estás haciendo no tiene ninguna relación con lo que Dios quiere, porque allá donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es que en lo que tú estás metido ahorita, si tus sentimientos, tus emociones, tus reacciones no son las correctas, las que Dios dice que debes tener, entonces estás apelando a una sabiduría que dice terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura, después pacífica. ¿Listo? Todos los peleadores quedamos a un lado. Amable, todos los que no somos, estamos fuera. Benigna, todos aquellos que tenemos malos sentimientos, no entramos. Llena de misericordia. Ya basta, Santiago, ya no más. No, más, de buenos frutos. Sin incertidumbre, ni hipocresía. ¿Entras en ese paraguas? ¿Estás bajo ese parámetro? ¿Quieres que te lo lea de nuevo? La actitud tuya, tu comportamiento, tu forma de vivir la vida, dice que debería ser primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, con buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice, es el resultado de todo esto. Se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. En otras palabras, te dice, a partir de lo que tú hagas y la forma en la que encaras tu vida, si realmente estás viendo la realidad con los ojos de Jesús y pensando como Él, entonces vas a tener paz. ¿No es algo que todos buscamos? ¿No quieres levantarte cada día y decir, hoy es un día maravilloso, tengo paz? No, ya he peleado ayer con alguien, tengo una gana de pelear con otro, o tengo un lío que me ha arreglado, he recibido un mensaje que no me ha gustado y tengo que buscar la oportunidad para responderles. Santiago piensa, dice que pienses con la sabiduría de Dios. Si tus pensamientos son como los de Jesús, vas a ver la realidad con sus ojos. ¿Y cómo es eso? El punto 3, sirviendo como Él. Dice el verso 36 y 37, puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Una frase que de repente uno puede decir medio trabalenguas también, lo que el Señor Jesús acaba de mencionar, y no tiene nada que ver con eso. Claro, como para que tú puedas ir armando la estructura de tu propia forma de vivir. ¿Qué es lo primero que hace? Se había sentado, les había mostrado que su autoridad era la que estaba diciendo, el que quiere servir, el que quiere mandar, tiene que ser
el que tiene que servir. Y entonces toma un niño. Me encanta el Señor Jesús, porque es gráfico, es real, y te hace ver las cosas como son. No te la pone de una manera difícil. Y toma un niño y les dice, y lo puse en medio, dice, ¿no? Y si tú piensas, ¿qué es un niño? Es alguien indefenso. Es alguien que no puede ejercer ningún tipo de presión sobre ti. ¿Sí? No, hay varias mamás que se hacen presionar por sus hijos. Hay varias mamás que están correteando tras sus guaguas, ¿no es cierto? Porque ellas son las que mandan en su casa. El niño no tiene que mandar. El niño es indefenso, él necesita más bien guía y orientación. Él está totalmente vulnerable. El niño no puede hacer que prospere tu carrera profesional, o no puede elevar tu prestigio. Te pueden decir, qué lindo tu hijo, y te puedes sentir medio emocionado por eso, pero eso no hace nada. Un niño no puede darte cosas. Al revés, más bien el niño demanda cosas. Por eso lo puso al niño en medio de ellos y les dijo, el que recibe, es decir, el que acepta, gente pobre, gente sencilla, sin poder, sin influencias, ni riquezas, alguien que en el contexto podría considerarse como un niño, gente que necesita de ayuda, gente que necesita de soporte, gente que necesita de orientación y guía. Dice, si ustedes aceptan a alguien así, entonces están aceptándome a mí. Quiere decir, estás aceptando a Jesús. Estás diciendo, Jesús, tienes la razón. Verdaderamente yo debería estar aceptando a personas así y no estar buscando influencias de otras personas. Y Jesús te lo alarga un poquito más. Dice, y si estás aceptando a Jesús, no solamente lo estás aceptando a Él, sino que estás aceptando a Dios. Y aceptar a Jesús y aceptar a Dios es decir, realmente Dios tiene razón en todo. Todo lo que tú dices que hay que hacer, debo hacerlo. Porque dejo de pensar en que es bueno estar buscando poder, estar buscando influencia. Un niño representa al necesitado, representa a la sociedad perdida, esa que debemos buscar nosotros para ayudarle, a esa sociedad que está ahorita totalmente vulnerable. Pero ¿qué es lo común? Más bien es buscar amistad de los que hacen favores, de los cuales su influencia puede ser útil. Y más bien es más sencillo evitar asociarse con los que necesitan ayuda. Dice Mateo en el Evangelio que ha escrito en el capítulo 25, verso 40. Cuando ustedes ya se presenten delante de Él, cuando lleguen a su presencia, dice, el Rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Te dedicaste a personas realmente vulnerables, no a los niños. No estamos hablando de la escuela, ahora todos inscritos en la escuela dominical, o todos van a venir el sábado a Oanza. No, dice, si tú estás con alguien como un niño, que necesita ayuda, que necesita soporte, que necesita sustento. ¿Conoces personas así? Conozco personas así que tienen 60 años, que tienen 40 años, que están ejecutivos en alguna institución, en alguna empresa. De repente son parte del mandato del gobierno, pero necesitan, porque están totalmente vulnerables a cualquier cosa. Y justamente hacia lo malo los niños están vulnerables, porque toda la maldad se puede centrar en ellos porque no tienen capacidad de defenderse. Si viene un frío fuerte, pues se resfrían. Si viene un calor intenso, pues se pueden insolar. En ambos casos pueden morir. Peor si la maldad de los hombres al lado. No pueden, ellos no pueden defenderse. Y dice, por cuanto ustedes hicieron a personas así como esos niños,
que personas que necesitaban de ayuda, necesitaban encontrarte a ti como cristiano, encontrar a Jesús en tu vida. Entonces dice, a mí me lo hiciste. Y te está hablando, dice el rey. Y no es el rey de Francia, ni el rey de Inglaterra, es el rey de reyes. El que te va a decir, ¿cuántas veces ha actuado en favor de gente indefensa, de gente vulnerable, de gente que realmente requería ayuda? Pues esas veces las hiciste conmigo. Busca, dice Jesús, al que puedas ayudar, no al que pueda hacerte favores. Así te vas a relacionar con Él, con Jesús, y haces las cosas como para Dios. Pues tratan con mucho empeño de dedicar tu vida a pensar y obrar en beneficio de los demás. Mira tu servicio con los ojos de Jesús. Y el evangelista Marcos nos hace el recuerdo de algo que para nosotros es muy común y hemos escuchado muchas veces seguramente en la iglesia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dice? No vino para ser servido. Así es que aquellas mamás que quieren ejercer el matriarcado y que ellas tienen mandonear, no funciona. Aquellos papás que quieren ser atendidos a través de su machismo y ellos hacerse atender en todo, pues no cuenta. Jesús mismo vino no para servir, no para ser servido, sino para servir. Y también dice que para dar su vida en rescate de muchos. Jesús fue famoso sin quererlo. Cuando alguien menciona Jesús, no es lo mismo que decir Pedro, Juan, Manuel, Andrés, porque uno relaciona inmediatamente con el nombre que es por sobre todo nombre. No quiso la aprobación de la gente, pero se ganó el corazón de todos aquellos a los que llegó a sus vidas. No quiso ser reconocido y terminó siendo aclamado. Vino a dar su vida por muchos y entre esos muchos tú estás entre ellos. Vino a servir sin esperar que lo sirvieran a Él. Y es esto lo que le hace recordar al apóstol Pablo en la carta a los Gálatas cuando pone en el capítulo 6, verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si lo hubiese dejado ahí, probablemente hubiésemos dicho, uy, pero qué trabajo, pues yo ya tengo mis problemas, ¿por qué tengo que sobrellevar a los otros? Y entonces nos aclara y nos dice, así vas a cumplir la ley de Cristo. Vas a hacer lo que Él mismo haría, lo que además dice que debes hacer. Por lo tanto, no debería ser tú una carga para los demás. ¿Cómo? Poniendo críticas y juicios duros. Sabes, ya no sé qué voy a hacer contigo, ya no te aguanto, no soporto la manera en que tú eres y actúas y dices o haces. Esa es la forma en la que nosotros reaccionamos cuando vemos a alguien que es una carga. Ya no sé qué voy a hacer y no sé cómo reaccionar ante esta circunstancia. Él dice que hagas lo que Él haría, sobrellevaría esa carga que esa persona tiene y representa para ti. Concluimos diciendo que todo esto que acabamos de estudiar no lo vas a poder observar correctamente si lo miras solamente con ojos naturales. Pero si lo miras a través de los ojos de Jesús, entonces le darás la razón en todo lo que Él manda. Es imperioso que cambies tu manera de mirar las cosas, que aprecies cada mensaje de Jesús para cambiar tu percepción de las cosas y de las personas. Si tú te pusieras los lentes de Jesús, verdaderamente verías de diferente manera lo que está aconteciendo a tu alrededor y a las personas que están provocando aquello. De otra manera, si no haces esto, no vas a poder obedecer los mandatos de Dios y vas a tropezar con tu pecado. Caminando a su lado,
vas a estar alejado de las tentaciones y tendrás mejores posibilidades de hacer las cosas bien. Al tener la mente de Cristo, tus pensamientos van a estar enfocados en beneficiar a los demás antes que a ti mismo. Y no vas a vivir castigado por algunas malas ideas pecaminosas. Vas a poder ver con los ojos de Jesús. Y con tu vida al servicio de todos los demás, tu manera de obrar será de mucha bendición para tu familia, para tu entorno laboral, para tu barrio, para tu país. Entonces sí vas a poder decir, estoy viendo con los ojos de Jesús. Porque por los ojos entra a tu mente y a tu corazón los buenos o los malos sentimientos y las emociones. Entonces, cuida de mirar como lo hizo siempre Jesús. No pongas de antecedente, esta persona siempre es así. Esta persona ya no le aguanto más. O esta situación está así de grave. O esta característica de esta circunstancia es así nomás. Este mensaje puedes aplicarlo desde este mismo momento. Si eres un cristiano genuinamente convertido. Pero si no lo eres, no vas a poder. Realmente debo decirte que lamentablemente si tú no eres un cristiano que obra el Espíritu Santo en ti, no vas a poder. Tienes que arrepentirte de tu forma de vivir y entregársela al único que puede darle sentido a tu vida. Y otorgarte una vida en abundancia de amor, de comprensión y de sentido. Nosotros deberíamos y estamos obligados de aportar a nuestro país mirando con los ojos de Jesús. Y esta mañana he podido agregarles en los boletines a 3 tareas para que hagan cada día. Un acto de amor, un acto de integridad y un acto de excelencia. 3 actos de integridad y un acto de excelencia. Y les he dado una lista de sugerencias de lo que podrían hacer. Tal vez sería lindo que empieces a aplicar en tu vida eso. Un hito. Y no necesariamente con una sola persona. Pero tienes miles de opciones, cientos de posibilidades para poder hacer una muestra de amor, 3 muestras de integridad y una de excelencia para cada día. Seguramente si entras en hábito de esto, tu vida podría cambiar. El de tu entorno también. Y con toda seguridad vas a alcanzar la felicidad plena que solamente Dios, a través de su Espíritu, te puede dar. Si alguien no ha recibido esa lista porque el proveedor de boletines quedó corto, pues háganmelo saber, yo se las voy a enviar a través del correo, a su Facebook, al lugar donde siempre estén mirando. Y que haga el Señor obre esta semana, otorgándoles grande bendición. Que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.